¿Y si te dijera que el rey más sabio de la historia también fue el hechicero más temido del mundo antiguo? Sí, hablamos del rey Salomón, aquel mismo que aparece en los textos sagrados por su sabiduría milenaria, también esconde un legado de magia antigua, pactos con demonios y secretos que jamás te contaron en la escuela. Esto no es un cuento de hadas ni una teoría conspirativa sin pies ni cabeza. Es un viaje por los rincones menos explorados del esoterismo bíblico, donde la espiritualidad ancestral se entrelaza con el poder espiritual puro. Muchas personas viven atrapadas entre lo que les enseñaron y lo que realmente podrían descubrir por sí mismas. ¿Cuántas veces has sentido que hay más sabiduría oculta en los textos antiguos de lo que nos dejan ver? ¿Y si esos grimorios de Salomón, tan mencionados como temidos, fueran en realidad claves de la sabiduría para transformar tu vida, tu realidad y tu propia percepción del universo? Imagina usar símbolos ocultos y alquimia espiritual no como supersticiones, sino como herramientas para alcanzar una verdadera riqueza espiritual. En este video vamos a desenterrar los secretos de Salomón, sumergirnos en su legado de conocimiento místico y desvelar los misterios del rey Salomón que pocos se atreven a explorar. Desde el ocultismo hebreo hasta la magia del rey Salomón, vas a conocer una historia esotérica tan fascinante como poderosa. Pero antes de que saques conclusiones, déjame advertirte. Lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves la historia, la religión y tu propia espiritualidad. El origen del rey Salomón y su vínculo con lo divino. Muchos conocen a Salomón como el rey sabio, hijo de David, pero pocos se detienen a pensar por qué su figura sigue despertando tanto misterio miles de años después. Desde su nacimiento, ya estaba marcado por una conexión con lo divino. Según los textos antiguos, fue elegido no solo para gobernar, sino para aportar un conocimiento místico que iba más allá de lo humano. Esa sabiduría milenaria que tanto se menciona no era solo política o estratégica, era espiritualidad ancestral en estado puro. Su nombre aparece en múltiples tradiciones místicas, hebrea, cristiana, islámica, e incluso en textos considerados esotéricos, como los Grimorios de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no solo fue rey, fue también canal de poder espiritual. Las claves de la sabiduría que él manejaba, según estas fuentes, incluían invocaciones, símbolos ocultos y conocimientos que hoy asociaríamos con alquimia espiritual. Imagina que alguien en tu entorno pudiera invocar sabiduría profunda, no solo para resolver conflictos, sino para conectar con otras dimensiones de la realidad. Pero lo más intrigante es cómo estos secretos de Salomón se vinculan con la magia y sabiduría que aún hoy siguen resonando en círculos de ocultismo hebreo y esoterismo bíblico. La pregunta es, ¿cómo adquirió este conocimiento? ¿Quién le entregó estas herramientas? Y sobre todo, ¿qué hizo con ellas? Porque ahí es donde comienza el verdadero misterio del legado de Salomón. Un legado que aún late con fuerza en los símbolos, los textos antiguos y los rituales que se mantienen vivos en la sombra. Ya vimos un punto clave para lograr una mentalidad de éxito, pero hay mucho más que puedo compartir contigo. Suscríbete al canal hoy mismo para no perderte los próximos pasos hacia una vida abundante. Los Grimorios de Salomón y su uso en la magia antigua. Los llamados Grimorios de Salomón no son simples libros polvorientos. Son manuales de poder espiritual que, según las tradiciones místicas, contienen rituales, símbolos ocultos y fórmulas precisas para invocar fuerzas invisibles. Estos textos antiguos, como el famoso Clavícula de Salomón, han sido utilizados por alquimistas, magos y buscadores del conocimiento místico desde la Edad Media hasta nuestros días. No son libros para leer, son puertas para abrir. Pero, ¿qué tan reales son estos textos? ¿Y por qué tantos ocultistas los consideran fundamentales? Porque no estamos hablando de hechizos de fantasía, sino de códigos cargados de sabiduría oculta y espiritualidad ancestral. Por ejemplo, la llave menor de Salomón, o Lemegeton, describe entidades espirituales, cómo contactarlas y qué pedirles. Aunque esto suene arriesgado, y lo es, su trasfondo tiene una estructura filosófica y simbólica poderosa. No es para cualquiera. Se dice que quien se atreva a usarlos sin la preparación adecuada puede abrir puertas que no sabrá cerrar. Hoy en día, algunos de estos rituales se han adaptado en prácticas modernas como la magia ceremonial. Incluso en terapias de crecimiento espiritual,
Hay quienes estudian los grimorios no para invocar demonios, sino para comprender el arquetipo del poder interno. ¿Y si el verdadero secreto no fuera lo literal, sino lo simbólico? En ese caso, el conocimiento místico que encierra la magia del rey Salomón puede convertirse en una guía para quienes buscan transformar su realidad desde adentro. Pero para entender esto, hay que conocer el lenguaje de los símbolos. El pacto con los demonios y el dominio espiritual de Salomón. Aquí es donde la historia da un giro tan inquietante como fascinante. Según varios textos de historia esotérica y ocultismo hebreo, Salomón no solo hablaba con Dios, también tenía control sobre demonios. Sí, lo leíste bien. Se dice que utilizaba un anillo mágico, grabado con símbolos ocultos, para someter a esas entidades espirituales y obligarlas a trabajar para él. ¿Suena como fantasía? Pues ese anillo aparece mencionado en manuscritos milenarios con una precisión que hace dudar hasta al más escéptico. Estos demonios no eran simplemente figuras maléficas, sino inteligencias con habilidades específicas. Arquitectura, medicina, filosofía, astrología. Salomón, según estas fuentes, los usaba para construir el Templo de Jerusalén y para recibir sabiduría milenaria, que iba más allá del conocimiento humano. Esto plantea una pregunta incómoda, pero poderosa. ¿Qué es el bien y el mal cuando hablamos de poder espiritual? ¿Y si lo prohibido simplemente fuera conocimiento aún no comprendido? Muchos magos modernos, incluso psicólogos jungianos, ven esta historia como una metáfora del dominio del inconsciente. Nuestros propios demonios internos, que si son enfrentados, pueden convertirse en aliados. El legado de Salomón no es solo magia y sabiduría literal, sino también una lección sobre el dominio de uno mismo. Porque controlar demonios fuera empieza por no ser esclavo de los de dentro. Y esa enseñanza, curiosamente, conecta con las tradiciones místicas más antiguas, donde el autoconocimiento es el mayor de los poderes. El Templo de Salomón y su simbolismo esotérico. Más allá de ser una maravilla arquitectónica, el Templo de Salomón es un símbolo poderoso lleno de significados ocultos. No fue construido solo como un lugar de culto, sino como una réplica simbólica del universo. En su diseño se esconden referencias a la geometría sagrada, a la alquimia espiritual y a los principios de la espiritualidad ancestral. Por eso, aún hoy, muchas tradiciones místicas consideran el templo como un mapa hacia la iluminación interior. Cada elemento tenía un propósito. Los pilares Yaquín y Boaz representaban dualidades cósmicas, el santo de los santos, el centro del poder espiritual, y los utensilios usados en los rituales, símbolos del alma humana. ¿Casualidad? No lo creo. Estas claves de la sabiduría siguen siendo estudiadas por masones, alquimistas y ocultistas modernos. De hecho, la construcción del templo es vista como una metáfora del propio ser humano, una obra que se edifica desde dentro, con paciencia, conocimiento y propósito. Quien estudia el Templo de Salomón con atención no solo encuentra historia, encuentra una guía. Por eso, si hoy alguien quiere aplicar esta sabiduría oculta en su vida, puede empezar por construir su templo interior. Meditación, autoconocimiento, disciplina y estudio de textos antiguos. ¿Te das cuenta? Lo que parecía solo un edificio, en realidad, era un código vivo, una enseñanza espiritual en piedra. Pero aún queda una pieza esencial para entender el verdadero alcance de la magia y sabiduría de Salomón. La sabiduría oculta y los juicios enigmáticos de Salomón. Todos conocen la historia del juicio de las dos madres y el bebé, ese famoso relato que convirtió a Salomón en símbolo de sabiduría. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué tipo de mente y percepción se necesitan para resolver conflictos tan complejos con una sola frase? Esa capacidad no era común. Salomón no solo aplicaba lógica, aplicaba conocimiento místico, claves de la sabiduría que transformaban cada situación en una oportunidad para revelar verdades ocultas. En muchos textos antiguos se describe a Salomón como alguien capaz de ver lo invisible y escuchar lo no dicho. Esto no es poesía, es percepción espiritual avanzada. Hoy lo llamaríamos inteligencia emocional, intuición o incluso lectura energética. Si lo aplicamos a la vida moderna, podrías usar esa misma habilidad en tus relaciones, en los negocios o al tomar decisiones importantes. ¿Cómo?
observando más allá de lo evidente, desarrollando una atención profunda y cultivando silencio interior. Ese era el verdadero secreto detrás de su sabiduría milenaria. Pero hay algo aún más intrigante. Se dice que cada uno de sus juicios tenía un nivel visible y otro oculto, y que con cada decisión movía fuerzas invisibles a su favor. Esto conecta con el concepto de que cada palabra y acción genera ondas en lo espiritual. ¿Te imaginas qué podrías lograr si aprendieras a hablar, decidir y actuar con ese nivel de conciencia? Ese tipo de poder espiritual no se enseña en las escuelas, pero Salomón lo dominaba. Y por si fuera poco, tenía acceso a una fuente de conocimiento aún más misteriosa: textos antiguos y la transmisión secreta del conocimiento místico. El conocimiento de Salomón no se perdió, se escondió. Gran parte de su sabiduría fue codificada en textos antiguos, conservados celosamente por escuelas esotéricas, órdenes secretas y tradiciones místicas que entendían su valor. Estamos hablando de verdaderos mapas espirituales, grimorios cifrados, tratados de alquimia espiritual y documentos que han viajado en silencio a través de los siglos. Algunos de estos manuscritos solo eran entregados a discípulos dignos, capaces de comprender el poder que tenían entre manos. Por ejemplo, la tradición cabalística considera que ciertos salmos y proverbios atribuidos a Salomón contienen claves de activación energética y protección espiritual. No es casualidad que muchos meditadores usen sus textos como mantras o fórmulas de conexión con planos superiores. Este legado de Salomón no solo sirve para invocar fuerzas externas, sino también para despertar dones internos: sabiduría, visión, compasión, discernimiento. Quien lo estudia con respeto puede transformar su vida por completo. En círculos de ocultismo hebreo y alquimia moderna, aún se habla de que hay manuscritos sin traducir, resguardados en bibliotecas privadas o monasterios olvidados. ¿Y si uno de ellos estuviera más cerca de lo que pensamos? ¿Y si en realidad nunca necesitamos tenerlos físicamente, porque las claves de esa sabiduría ya están escritas en nosotros? Solo necesitamos saber cómo leerlas. Pero para eso, primero hay que comprender cómo Salomón logró alcanzar su propio estado de conciencia elevada, algo que vamos a explorar a continuación. El legado espiritual de Salomón en el presente. El legado de Salomón no terminó con su muerte. Muy al contrario, sigue vivo en rituales, símbolos y enseñanzas que hoy resurgen con más fuerza que nunca. En tiempos de crisis espiritual y desconexión, su mensaje resuena como una brújula para quienes buscan respuestas más allá de lo visible. La magia del rey Salomón no era solo para invocar entidades, era una forma de vivir con propósito, con conexión al alma y con respeto por leyes que trascienden lo material. Hoy, quienes exploran las tradiciones místicas, desde la meditación profunda hasta el estudio de textos como la Clavícula de Salomón o los Salmos antiguos, están siguiendo sus huellas. Incluso en el coaching espiritual moderno, en ciertas prácticas psicológicas profundas y en la filosofía hermética, hay rastros del pensamiento salomónico. ¿Te das cuenta? No necesitas ser rey para aplicar su sabiduría. Basta con preguntarte cada día, ¿qué tipo de energía estás construyendo en tu propio templo interior? La riqueza espiritual de Salomón era tan grande que inspiró imperios, religiones y leyendas. Pero su mayor enseñanza es simple y poderosa. El verdadero poder no está afuera, sino adentro. Y todo aquel que decide buscarlo con humildad, disciplina y apertura, puede acceder a los secretos milenarios que él alguna vez dominó. Ahora que conoces todo esto, la pregunta es inevitable: ¿qué harás tú con este conocimiento? Ahora que conoces el lado oculto del rey Salomón, su sabiduría ancestral, su dominio de la magia antigua y su legado espiritual, no puedes mirar la historia con los mismos ojos. La pregunta ya no es si esto es real o no. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? Porque en un mundo que valora lo superficial, descubrir estos secretos milenarios puede ser una ventaja transformadora. ¿Te animas a usar estas enseñanzas para despertar tu poder espiritual? ¿Te atreves a construir tu propio templo interior? La sabiduría de Salomón no era un lujo reservado para reyes, sino una invitación para todo aquel que quiera mirar más allá del velo. ¿Cuántas veces has sentido que te falta una guía, una clave, algo que conecte lo que vives con algo más grande? Tal vez, solo tal vez,
Eso que buscas está escondido en esas tradiciones místicas, símbolos ocultos y textos antiguos que durante siglos nos dijeron que ignoráramos. Pero tú ya no estás entre los que ignoran. Ahora formas parte de los que ven más allá. Así que, si este viaje te removió algo dentro, si sentiste que hay verdades aquí que merecen ser exploradas, entonces suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que hemos visto hoy es solo el principio. Vienen más revelaciones, más misterios, más claves de sabiduría que pueden ayudarte a cambiar tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. El conocimiento está aquí, la decisión es tuya.